Después de que me negué a darle mi herencia a mi mamá, ella me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, había abogados esperando para obligarme a cederla. Pero, en el momento en que me entregaron los papeles, simplemente sonreí y dije, ¡qué gracioso! Alguien compró. Mi nombre es Olivia Walker. Tengo 28 años y el año pasado, mi amado abuelo me dejó una herencia valorada en $1.2 millones. Mi madre, quien me abandonó de niña por fiestas y hombres, de repente quiso volver a mi vida o, mejor dicho, a mi cuenta bancaria. Cuando me negué a financiar su adicción al juego, me invitó a una cena familiar. En lugar de eso, entré en una emboscada con abogados listos para obligarme a cederlo todo. Pero, cuando me entregaron esos papeles, simplemente sonreí y dije algo que lo cambió todo. Antes de contarles qué pasó después, déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse si alguna vez han tenido que enfrentarse a la presión familiar por su propia cordura. Crecer en Portland no fue fácil. Después de que mis padres pasaron por un amargo divorcio cuando yo tenía 8 años, mi madre, Karen, eligió las fiestas y un desfile interminable de nuevos novios en lugar de ser madre, mientras que mi padre se mudó al otro lado del país, a Nueva York, y apenas llamaba, mucho menos visitaba. Fue mi abuelo, Arthur Walker, quien intervino y se convirtió en mi roca. El abuelo Arthur era un hombre hecho a sí mismo, que construyó una exitosa empresa de construcción desde cero. Nunca tuvo mucha educación formal, pero entendía a la gente y los negocios de una manera que siempre me asombró. Después del divorcio, convenció a mi madre de que yo debería vivir con él temporalmente, mientras ella se organizaba. Ese arreglo temporal se convirtió en mi hogar permanente de la infancia, y no podría haber estado más agradecida. Nuestra modesta casa de 3 habitaciones en los suburbios se convirtió en mi refugio seguro. Mi habitación daba al patio trasero, con su enorme roble, donde el abuelo me construyó una casa en el árbol cuando tenía 9 años. Él me decía, Liv, este es tu lugar para pensar. Cuando la vida se ponga demasiado ruidosa, sube aquí y escucha el silencio. Algunos de mis recuerdos más preciados eran nuestros viajes de pesca de fin de semana al lago Trillium. El abuelo me despertaba antes del amanecer y conducíamos en su vieja camioneta Ford, parando en la misma cafetería para comer panqueques antes de llegar al agua. La pesca enseña paciencia, decía, y la vida recompensa a quienes saben esperar el momento adecuado. Me estaba enseñando algo más que a pescar truchas, aunque entonces no me diera cuenta. Cuando tenía dificultades con la tarea de matemáticas, el abuelo se sentaba conmigo durante horas, sin perder nunca la paciencia. Los números cuentan historias, si sabes cómo escuchar, explicaba. Para cuando estaba en la secundaria, lo ayudaba con los libros de su negocio los fines de semana. Ahí es donde comenzó mi amor por la contabilidad, viendo columnas de números transformarse en una imagen clara del éxito o el fracaso, bajo la guía de mi abuelo. Mientras tanto, las visitas de mi madre se volvieron cada vez más raras. Aparecía con regalos extravagantes cerca de Navidad o mi cumpleaños, siempre con un nuevo novio a cuestas, pero nunca se quedaba lo suficiente como para tener una conversación real. Se maravillaba de cuánto había crecido, prometía que pasaríamos más tiempo juntas y luego desaparecía durante meses. El abuelo nunca habló mal de ella delante de mí, pero su expresión de labios apretados cada vez que ella cancelaba planes lo decía todo. Tu madre te quiere a su manera, me decía. Algunas personas no están hechas para el cuidado diario, son más como fuegos artificiales, brillantes y emocionantes, pero breves. Intenté ir a la universidad justo después de la secundaria, inscribiéndome en la Universidad Estatal de Portland para estudiar negocios, pero a mitad de mi segundo año, la realidad financiera golpeó duro. Incluso con becas y trabajando a tiempo parcial en una cafetería, no podía llegar a fin de mes. El abuelo se ofreció a ayudar, pero su negocio había sufrido un golpe durante la recesión, y no podía soportar añadirle más cargas. Así que, abandoné, planeando regresar cuando hubiera ahorrado lo suficiente. Encontré un trabajo a tiempo completo como asistente de contable en una empresa manufacturera local, me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto y comencé a ahorrar todo lo que podía. La educación nunca caduca, me aseguró el abuelo cuando vio mi decepción. A veces, el camino serpentea un poco antes de llegar al destino. 3 años después, con su aliento, me inscribí de nuevo, esta vez para estudiar contaduría. Estaba más enfocada, más determinada y, sinceramente, era mejor estudiante a los 23 que a los 18. Entonces, llegó la llamada telefónica que lo cambió todo.
El abuelo había ido a un chequeo de rutina, solo para ser diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 4. El pronóstico era sombrío, meses, no años. Inmediatamente me mudé de nuevo a la casa de mi infancia para cuidarlo. Mis cursos se pusieron en línea cuando fue posible, y mis profesores colaboraron conmigo en los demás. Esos últimos meses fueron preciosos y desgarradores. Tuvimos conversaciones que nunca antes habíamos tenido sobre la vida y la muerte, los arrepentimientos y el orgullo. He tenido una buena vida, me dijo una noche mientras nos sentábamos en el columpio del porche, viendo el atardecer. Construí algo de la nada, amé profundamente y tuve el privilegio de criarte. Eso es más de lo que la mayoría consigue. A medida que se debilitaba, nuestros roles se invirtieron. Lo ayudaba con los medicamentos, preparaba sus comidas y le leía cuando sus ojos se cansaban demasiado rápido. Durante un momento particularmente lúcido, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Olivia, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía para asuntos serios, te dejo todo a ti. No porque me hayas cuidado, aunque estoy agradecido, sino porque honrarás lo que he construido. Prométeme que lo usarás sabiamente. No dejes que tu madre lo malgaste en sus planes y sueños. Te lo prometo, dije entre lágrimas, aunque la herencia no estaba en mi mente, solo la pérdida inminente de la persona que había sido mi verdadero padre. El abuelo falleció pacíficamente mientras dormía, 2 meses después. Yo sostenía su mano, habiéndome quedado dormida en la silla junto a su cama después de leerle El viejo y el mar de Ernest Hemingway, su favorito. El funeral fue un borrón de caras, muchas de la industria de la construcción, que venían a presentar sus respetos a un hombre conocido por su integridad. Mi madre llegó tarde, con un vestido negro que parecía más apropiado para un cóctel que para un funeral. Me abrazó brevemente, su perfume abrumador, antes de preguntar en un susurro cuándo tendría lugar la lectura del testamento. El señor Abernathy, el abogado y amigo de mi abuelo durante 30 años, realizó la lectura en su oficina la semana siguiente. Mi madre se sentó a mi lado, jugueteando con su pulsera y revisando su teléfono. Cuando el señor Abernathy reveló que el abuelo me había dejado todo a mí, excepto $50,000 a mi madre, su jadeo fue audible. Esto no puede estar bien, insistió, con el color subiéndole a las mejillas. Arthur no me haría esto. Soy su hija. El señor Abernathy, un hombre cuyo cabello plateado y comportamiento tranquilo imponían respeto, simplemente se ajustó las gafas y continuó. La herencia incluía $800,000 en inversiones, la casa familiar valorada en $350,000 y la colección de autos clásicos del abuelo, con un valor aproximado de $100,000. También había objetos personales de valor sentimental, su reloj, equipo de pesca y los álbumes de fotos familiares que había mantenido meticulosamente. Mi madre salió furiosa antes de que el señor Abernathy terminara, cerrando de golpe la pesada puerta de roble detrás de ella. Luego, él me entregó un sobresellado, una carta personal del abuelo, para ser leída en privado. Esa noche, sola en la que ahora era mi casa, abrí su carta. Con su caligrafía familiar, ligeramente temblorosa por su enfermedad, explicaba su decisión. Detallaba años de prestarle dinero a mi madre que nunca fue devuelto, rescates de deudas de juego e incluso la venta de valiosas reliquias familiares para financiar su estilo de vida. La carta terminaba con palabras que nunca olvidaré: no solo fuiste mi nieta, sino la hija de mi corazón. Confía en ti misma, como yo he confiado en ti. Tenía 27 años, acababa de completar mi título en contaduría y estaba trabajando en un puesto de nivel inicial en una firma local. La herencia significaba seguridad, oportunidad y la posibilidad de honrar el legado del abuelo, no lujo instantáneo ni escape de la responsabilidad, como mi madre podría haber elegido. La primera llamada llegó 3 días después del funeral. Mi madre, de repente preocupada por facturas médicas que necesitaban atención inmediata. Cuando pedí detalles, la historia cambió a que necesitaba un auto nuevo porque el suyo se había averiado. Me ofrecía revisar el auto y ayudar a encontrar un reemplazo razonable si era necesario. Ella se negó y colgó. Esto fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una campaña cada vez más agresiva para poner sus manos en mi herencia. La temperatura exterior coincidía con mi estado de ánimo, frío y cada vez más frío. Cuando mi madre hizo su primera visita sin previo aviso a la casa, exactamente 3 semanas después del funeral del abuelo, yo estaba revisando sus archivos en el despacho cuando el timbre sonó repetidamente, seguido de insistentes golpes. Olivia, abre.
Es una emergencia. La voz de mi madre se escuchó a través de la puerta, con un tono de urgencia que inmediatamente aceleró mi corazón. Corrí a abrir, imaginando accidentes o enfermedades, solo para encontrarla perfectamente bien, aunque ligeramente despeinada. Pasó junto a mí hacia el interior de la casa, su bolso de diseñador chocando con sus jeans gastados y su coleta hecha deprisa. Gracias a Dios que estás en casa, dijo, inspeccionando la sala de estar con ojos rápidos y evaluadores. Necesito tu ayuda con algo urgente. Esa emergencia resultó ser su deseo de una combinación de estiramiento facial y abdominoplastia que su novio actual supuestamente había prometido financiar, antes de enfrentar temporalmente problemas de flujo de efectivo. Extendió folletos brillantes de una clínica de cirugía plástica sobre la mesa de café del abuelo, hablando con entusiasmo sobre la inversión en su futuro. Mamá, la interrumpí a mitad de frase sobre los tiempos de recuperación, no voy a pagar por una cirugía estética. Su expresión cambió instantáneamente de emoción a traición herida. No estoy pidiendo el mundo, Olivia, solo una pequeña porción de lo que tu abuelo te dejó. Dinero que debería haber sido parcialmente mío de todos modos. Soy su hija. Estoy feliz de ayudar con gastos legítimos, ofrecí. Si tienes necesidades médicas, facturas o incluso costos de educación, podemos discutirlos. Fue entonces cuando estalló la primera rabieta. Caminó por la sala de estar, alzando la voz mientras enumeraba todo lo que había sacrificado como madre joven, lo injusta que había sido la vida con ella y lo egoísta que estaba siendo yo con el dinero familiar. Cuando las lágrimas y las acusaciones no funcionaron, cambió a amenazas sobre impugnar el testamento, alegando que el abuelo no estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Estaba en el hospital, con medicamentos, argumentó. Cualquier tribunal vería que no estaba pensando con claridad. No le conté sobre el vídeo que el señor Abernathy había grabado sabiamente 6 meses antes del diagnóstico del abuelo, documentando sus deseos y razonamientos mientras gozaba de perfecta salud. Se fue ese día sin el cheque que había venido a buscar, pero esto fue solo una salva inicial en una campaña más larga. A los pocos días, mi tía Carol, la hermana mayor de mi madre, llamó para ver cómo estaba y sugirió casualmente que compartir parte de la herencia con mi madre mantendría la paz en la familia. El tío David siguió con sentimientos similares, aunque su incomodidad era evidente incluso a través del teléfono. Luego vinieron los mensajes de texto de Rick, el novio de mi madre desde hacía 2 años, un exagente inmobiliario que había perdido su licencia por violaciones éticas. Rick tenía una forma suave de hacer que las amenazas sonaran como consejos amistosos. Tu mamá está realmente dolida, Olivia. La familia debe apoyar a la familia. Sería una pena que esta situación se pusiera fea cuando no tiene por qué. Durante el mes siguiente, reconstruí el alcance de los problemas financieros de mi madre a través de conversaciones con miembros de la familia y algunos descubrimientos inquietantes. Había agotado varias tarjetas de crédito, enfrentaba el desalojo de su apartamento por falta de pago y debía una cantidad significativa de dinero a personas a las que Rick se refería como socios comerciales, lo que interpreté como usureros o acreedores de juego. La situación se intensificó dramáticamente cuando recibí una llamada de una compañía de tarjetas de crédito sobre actividad sospechosa. Alguien había intentado abrir una tarjeta de alto límite a mi nombre, usando mi número de seguro social e información personal. El departamento de fraudes de la compañía lo detectó porque la dirección de envío no coincidía con mis registros actuales. Esa dirección pertenecía a mi madre. Cuando la confronté por teléfono, rompió a llorar, alegando circunstancias desesperadas y prometiendo que nunca volvería a suceder. Quería creerle, pero algo en su disculpa demasiado ensayada sonaba hueco. Presenté alertas de fraude en las 3 agencias de crédito ese mismo día. 2 semanas después, mi lugar de trabajo se convirtió en su siguiente objetivo. Estaba en una reunión con clientes cuando nuestra recepcionista, Chloe, interrumpió para decirme que mi madre estaba en el vestíbulo, insistiendo en que era una emergencia. Para cuando me disculpé y llegué al área de recepción, mi madre estaba contando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar cómo yo estaba acaparando su herencia legítima mientras ella enfrentaba la indigencia. Mi jefa, Sara, fue comprensiva pero preocupada. Tu vida personal es tu asunto, Olivia, pero no podemos tener escenas como esta interrumpiendo la oficina, me dijo en privado después de que seguridad hubiera escoltado a mi madre fuera. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? La humillación me quemó profundamente. Había trabajado duro para construir una reputación profesional, y en 10 minutos, mi madre había amenazado con deshacerla. Luego vino la ofensiva social.
Amigos comenzaron a recibir mensajes de mi madre con historias cuidadosamente elaboradas sobre mi crisis después de la muerte del abuelo, mi comportamiento irracional y lo preocupada que estaba por mi salud mental. Todo eran intentos apenas velados de desacreditarme si hablaba sobre sus acciones. La mayoría se dio cuenta, pero la constante defensa y explicación me dejaron agotada y cada vez más aislada. Dejé de contestar llamadas desconocidas, reduje mi presencia en redes sociales y me volví reacia a asistir a reuniones donde podría enfrentar preguntas o, peor aún, donde mi madre podría aparecer. Mi prima Sofía, que siempre había sido más como una hermana, llamó para advertirme que las cosas se estaban intensificando tras bastidores. La tía Karen está hablando con el tío David sobre abogados, me dijo, algo sobre motivos para impugnar el testamento. Va en serio, Liv. Así que, cuando llegó el mensaje de texto de mi madre, invitándome a una cena familiar para hacer las paces en casa de la tía Carol, mis instintos gritaron precaución. Sin embargo, una pequeña parte de mí, la niña que todavía quería la aprobación de su madre, esperaba una reconciliación genuina. Creo que ambas hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos, decía su mensaje. Hablemos como adultas durante la cena. Carol va a hacer su lasaña. Solo familia, te lo prometo. Deliberé durante días, finalmente decidiendo ir, pero preparada. Deslicé una pequeña grabadora digital en mi bolso, le envié a Sofía la dirección y la hora con instrucciones de llamar si no tenía noticias mías para las 9, y conduje hasta la casa de la tía Carol en los suburbios con un nudo de temor apretándose en mi estómago. Mientras giraba hacia la calle arbolada, la cantidad de autos estacionados frente a la modesta casa de mi tía inmediatamente disparó las alarmas. Esto no era solo familia, como se prometió. El convertible rojo de mi madre estaba en la entrada, junto al SUV del tío David y dos vehículos desconocidos, un sedán Mercedes negro y un Lexus gris que gritaban profesionales. Me senté en mi auto durante casi 5 minutos, considerando irme, pero la voz del abuelo pareció susurrar en mi oído, huir de los problemas solo les da ventaja. Con una respiración profunda, reuní mi coraje y me acerqué a la puerta principal. En el momento en que entré en la casa de la tía Carol, la conversación en la sala de estar cesó abruptamente. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, y el silencio se sintió como un peso físico presionando contra mi pecho. El familiar aroma de la lasaña de mi tía, que flotaba desde la cocina, no hizo nada para disipar la tensión crepitante en el aire. Mi madre se levantó del sofá, vestida impecablemente con un vestido azul que nunca había visto. Su sonrisa era demasiado amplia y no llegaba a sus ojos. Olivia, llegaste. Estábamos a punto de darnos por vencidos contigo. Catalogué la habitación rápidamente, madre, la tía Carol rondando nerviosamente junto a la entrada del comedor, el tío David de pie incómodamente junto a la chimenea, Rick apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Y 2 extraños, un hombre y una mujer de mediana edad con trajes caros, sentados formalmente en el sofá de 2 plazas. Perdón por llegar tarde, dije, aunque estaba exactamente a tiempo. Había más tráfico del esperado. La tía Carol se apresuró hacia adelante, su abrazo un poco demasiado apretado, su susurro, me alegro de que hayas venido, llevaba un trasfondo que no pude interpretar del todo. Olía al mismo perfume de vainilla que había usado durante toda mi infancia, pero había algo extraño en su calidez habitual. Olivia, me gustaría presentarte a algunos amigos de la familia, dijo mi madre con suavidad, señalando a los extraños trajeados. Ellos son el señor Davis y la señora Evans. Me han estado ayudando a organizar algunos papeles. El señor Davis se puso de pie, ofreciendo una mano bien cuidada y una sonrisa ensayada. Un placer conocerte, Olivia. Tu madre habla muy bien de ti. Dudaba mucho de eso. La señora Evans simplemente asintió, su evaluación de mí evidente en el ligero entrecerrar de sus ojos. La cena está lista, anunció la tía Carol con alegría forzada. ¿Por qué no nos sentamos todos mientras está caliente? La mesa del comedor estaba puesta con la porcelana fina de la tía Carol, la vajilla reservada para Acción de Gracias y Navidad, otra señal de advertencia de que esta no era una cena familiar ordinaria. Me indicaron un asiento entre el tío David y el señor Davis, directamente frente a mi madre, Rick y la señora Evans. La tía Carol tomó la cabecera de la mesa, sus manos jugueteando con la servilleta. La conversación durante la cena fue dolorosamente superficial, el clima, los equipos deportivos locales, un nuevo restaurante en el centro, todo discutido con la cuidadosa neutralidad de extraños en un ascensor.
Nadie mencionó al abuelo, la herencia o el propósito de esta reunión. Mi madre seguía rellenando copas de vino, aunque noté que apenas tocaba la suya. Mientras la tía Carol retiraba los platos del postre, mi madre dejó su servilleta con deliberado cuidado. Bueno, creo que es hora de que discutamos por qué estamos todos aquí. El señor Davis abrió un elegante portafolio de cuero que no había notado antes, extrayendo varios documentos de aspecto oficial. Olivia, tu madre ha estado preocupada por la distribución del patrimonio de tu abuelo. Eso es decirlo suavemente, interpuso mi madre con una risa tensa. Hemos preparado algunos documentos, continuó la señora Evans con suavidad, que crearían un arreglo más equitativo para la familia. El señor Davis deslizó los papeles sobre la mesa. Es realmente bastante sencillo. Estos documentos establecen un fideicomiso familiar que administraría los activos que dejó tu abuelo. Todos los miembros de la familia se beneficiarían apropiadamente. Miré al tío David, cuya mirada estaba fija firmemente en su taza de café. La tía Carol no había regresado de la cocina. Estos son solo formalidades, dijo mi madre, la impaciencia asomando en su tono, una forma de hacer las cosas justas, como papá hubiera querido si hubiera estado pensando con claridad. Miré la primera página, hojeando el denso lenguaje legal. A pesar de la redacción complicada, la intención era clara: cedería el control de todos los activos a un fideicomiso familiar con mi madre como fideicomisaria principal. Había vagas promesas de distribuciones para mis necesidades legítimas, según lo determinado por la fideicomisaria. En esencia, le estaría entregando todo a mi madre. Tómate tu tiempo, dijo la señora Evans, aunque su dedo tamborileante sugería lo contrario, pero necesitamos presentar esto rápidamente para evitar más complicaciones. ¿Complicaciones?, pregunté, levantando la vista del documento. Los desafíos legales pueden ser largos y costosos, explicó el señor Davis con una sonrisa comprensiva que no llegaba a sus ojos. Este enfoque es mucho más limpio para todos. Noté que Rick se había movido para pararse cerca de la entrada, su postura sugería que estaba bloqueando la salida más directa. La fachada de amabilidad de mi madre se estaba desvaneciendo por segundos, su sonrisa ahora era más una mueca que una sonrisa. Solo fírmalo, Olivia, dijo, empujando un bolígrafo hacia mí. Deja de ser tan difícil. Esto es lo que hace la familia. Me gustaría leer todo primero, dije, pasando a la segunda página. No tenemos toda la noche, comentó la señora Evans con irritación mal disimulada. La máscara de mi madre finalmente se deslizó por completo. Esto es ridículo. Estás sentada sobre más de $1 millón que deberían haberse compartido conmigo desde el principio. Soy tu madre, por el amor de Dios. Una madre que la abandonó a los 8 años, murmuró el tío David, sorprendiendo a todos, incluido a él mismo, a juzgar por sus ojos agrandados. No te metas en esto, David, y espetó mi madre antes de volverse hacia mí. Firma los papeles, o impugnaremos el testamento y te ataremos en los tribunales durante años. Para cuando los abogados terminen, no quedará nada para ninguna de las dos. Mi corazón martilleaba en mi pecho. La habitación pareció encogerse, el aire se enrareció mientras el pánico subía por mi garganta. Mi visión se estrechó brevemente, los rostros alrededor de la mesa se volvieron borrosos, excepto el de mi madre, nítido con anticipación y triunfo. En ese momento, escuché la voz del abuelo de nuevo, clara como el día: cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Había estado citando a Maya Angelou, una de sus escritoras favoritas. Había visto quién era mi madre, repetidamente, a lo largo de mi vida. Esta emboscada era simplemente la última confirmación. Los documentos ante mí de repente parecían absurdos, un intento transparente de robar lo que el abuelo explícitamente quería que yo tuviera. Una extraña calma me invadió, reemplazando el pánico de momentos antes. Sonreí. Todos en la mesa parecieron confundidos por esta reacción inesperada. Los ojos de mi madre se entrecerraron con sospecha. Antes de firmar nada, dije, mi voz más firme de lo que me sentía: probablemente debería llamar al señor Abernathy. Él me advirtió específicamente sobre este escenario. La mención del nombre del señor Abernathy fue como dejar caer una piedra en agua tranquila. Ondas de reacción se extendieron por cada rostro en la mesa. La tez de mi madre palideció visiblemente, su confianza flaqueó por primera vez esa noche. Eso no será necesario, dijo el señor Davis rápidamente.
Podemos abordar cualquier inquietud que tengas aquí mismo. Permití que mi sonrisa se ensanchara ligeramente, canalizando la tranquila confianza que el abuelo siempre había mostrado en las negociaciones. Me temo que no estoy de acuerdo. Verá, el señor Abernathy y yo tuvimos una conversación muy específica sobre la posibilidad de que mi madre intentara impugnar el testamento o presionarme para que renunciara a la herencia. Me volví directamente hacia mi madre. Me mostró las disposiciones que el abuelo incluyó precisamente para evitar esta situación. ¿Sabías que si impugnas formalmente el testamento, tu herencia de $50.000 va automáticamente a la fundación del hospital infantil? El abuelo pensó en todo. La señora Evans y el señor Davis intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que sugería que esto era nuevo para ellos. Eso es ridículo, farfulló mi madre, pero la incertidumbre en su voz la traicionó. Metí la mano lentamente en mi bolso, notando cómo todos se tensaban como si pudiera sacar un arma. En cambio, coloqué mi pequeña grabadora digital sobre la mesa, su luz roja parpadeando constantemente. He estado grabando desde que llegué, dije con calma. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte para la grabación de audio, lo que significa que no necesito permiso de nadie más en esta conversación. Rick dio un paso adelante desde su posición junto a la puerta. No puedes hacer eso. También tengo documentación de cada intento que mi madre ha hecho para acosarme por la herencia, continué, sacando mi teléfono, incluido el mensaje de texto tuyo, Rick, que fácilmente podría interpretarse como extorsión. Mi abogado sugirió que podríamos tener motivos para una orden de restricción, especialmente después de la escena en mi lugar de trabajo. Desplacé casualmente mi teléfono. Hablando de abogados, el mío está esperando mi llamada. Le dije que me comunicaría a las 9 para hacerle saber que todo estaba bien. Eso es en unos 10 minutos. La confianza alrededor de la mesa se estaba disolviendo rápidamente. El señor Davis cerró su portafolio con un chasquido. Señora Walker, parece que ha habido un malentendido sobre el propósito de la reunión de esta noche. ¿Lo ha habido?, pregunté, sacando un artículo más de mi bolso, una copia doblada del testamento del abuelo, que había comenzado a llevar conmigo a todas partes. Porque este documento es muy claro sobre las intenciones de mi abuelo. ¿Quieren que lea la sección relevante? Es bastante específica. Sin esperar respuesta, desdoblé el documento y encontré el pasaje que prácticamente había memorizado. Dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo mi casa, inversiones, intereses comerciales y bienes personales, a mi nieta, Olivia Ann Walker, quien ha sido la alegría de mi vida y en cuyo juicio confío implícitamente. Hago este legado con pleno conocimiento de las expectativas de mi hija Karen, las cuales he elegido no cumplir debido a su persistente irresponsabilidad financiera y desprecio por las obligaciones familiares. Levanté la vista. Hay más, incluyendo una carta detallada explicando su decisión que ha sido presentada ante el Tribunal de Sucesiones. El silencio que siguió fue profundo. Metí la mano de nuevo en mi bolso y saqué un sobre, la carta personal que el abuelo me había dejado, la cual había traído por instinto. También me escribió una carta privada. ¿Quieren escuchar parte de ella? De nuevo, no esperé permiso. Olivia, sé que Karen probablemente intentará convencerte de que fui injusto o estaba confundido al tomar estas decisiones. La verdad es más simple. A lo largo de los años, le he dado a tu madre más de $300.000 para cubrir deudas, sacarla de apuros de empresas fallidas y financiar su estilo de vida. Nada fue devuelto. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que había tomado las joyas de tu abuela, piezas que había guardado para ti, y las había vendido por dinero para jugar. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia y vergüenza. No tenía derecho a decirte eso. Tenía todo el derecho, respondí en voz baja, así como yo tengo todo el derecho de honrar sus deseos negándome a financiar el comportamiento que tanto lo decepcionó. Recogí mis cosas y me puse de pie. Me voy ahora. Esto es lo que sucederá a continuación, todos ustedes me dejan en paz. No más visitas sorpresa, no más llamadas a mi lugar de trabajo, no más manipular a miembros de la familia para presionarme. Si algo de eso continúa, solicitaré una orden de restricción y buscaré cualquier otro recurso legal que mi abogado recomiende. Me volví hacia el señor Davis y la señora Evans. En cuanto a ustedes dos, les sugiero que investiguen más a fondo a sus clientes en el futuro.
Intentar coaccionar a alguien para que ceda su herencia podría tener graves consecuencias profesionales. Mi madre se levantó de un salto, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Pequeña ingrata. Karen, detente. La voz de la tía Carol cortó la tensión mientras finalmente salía de la cocina. Parecía cansada pero resuelta. Olivia tiene razón. Todo esto estuvo mal desde el principio. Tú planeaste esto, acusó mi madre, girándose hacia su hermana. Dejé que sucediera, admitió la tía Carol, porque juraste que solo iba a ser una discusión familiar sobre compartir algunos gastos, ¿no? Gesticuló hacia los abogados y los documentos, en lo que sea que esto se convirtió. El tío David también se puso de pie, enderezando los hombros. Traté de decirte que esto no funcionaría, Karen. Papá sabía exactamente lo que estaba haciendo con su testamento. Siempre lo supo. Era la primera vez que oía a alguien referirse al abuelo como papá desde su fallecimiento, y algo en el tono del tío David sugería que estaba encontrando su propio cierre en ese momento. Mi madre miró alrededor de la mesa, buscando aliados y no encontrando ninguno. La expresión de Rick había cambiado de intimidante a calculadora, claramente reevaluando su posición ahora que la promesa de dinero fácil se estaba evaporando. Esto no ha terminado, siseó mi madre, pero su amenaza sonó hueca, incluso para mis oídos. Caminé hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo. Se acabó, mamá. El abuelo tomó su decisión y la estoy honrando. Te habría ayudado si te hubieras acercado a mí honestamente sobre necesidades reales. En cambio, intentaste tomarlo todo, y ahora no obtendrás nada más de mí. El aire nocturno se sintió purificador cuando salí, el peso de meses de acoso levantándose ligeramente de mis hombros. Llegué a mi auto con piernas firmes, cerré la puerta y giré la llave en el encendido antes de que las emociones finalmente me abrumaran. Me derrumbé por completo una vez que estuve a salvo dentro de mi auto y a varias cuadras de la casa de la tía Carol. Sollozos violentos sacudieron mi cuerpo, una mezcla de alivio, dolor y miedo persistente, lo que hizo imposible seguir conduciendo. Me detuve en el estacionamiento de una tienda de comestibles, apagué el motor y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Cuando finalmente pude respirar normalmente de nuevo, llamé a Isabella, mi mejor amiga desde la universidad y una de las pocas personas que realmente entendía mi complicada dinámica familiar. Voy para allá, dijo inmediatamente después de escuchar el temblor en mi voz. ¿Vino o helado? Ambos, respondí con una risa llorosa. 20 minutos después, estábamos sentadas en el suelo de mi sala, con la espalda contra el sofá, un litro de helado de Rocky Road entre nosotras, mientras yo relataba la emboscada y mi inesperada resistencia contra ella. Todavía no puedo creer que haya hecho eso, admití, lamiendo mi cuchara. Estuve aterrorizada todo el tiempo. Pero no lo demostraste, dijo Isabella, levantando su copa de vino en un brindis. Tu abuelo estaría muy orgulloso. A la mañana siguiente, llamé al señor Abernathy y programé una reunión de emergencia. Su oficina de esquina, con sus paneles de madera oscura y paredes de libros encuadernados en cuero, siempre me había intimidado un poco, pero hoy se sentía como un santuario. Hiciste exactamente lo correcto, me aseguró después de escuchar mi relato. Arthur temía que algo así pudiera suceder. Por eso tuvimos tanto cuidado con la redacción del testamento y la documentación de respaldo. Discutimos los siguientes pasos, incluyendo la solicitud de una orden de restricción contra mi madre y Rick. A los jueces de tribunales de familia no les gusta involucrarse en disputas de herencia, explicó el señor Abernathy, pero las amenazas y el acoso cruzaron la línea de lo civil a asuntos potencialmente criminales. La documentación se presentó esa tarde. Me fui sintiéndome más segura, pero también profundamente triste de que hubiera llegado a protecciones legales contra mi propia madre. Esa tristeza se profundizó cuando abrí Facebook más tarde esa noche y descubrí que mi madre había lanzado una campaña pública en mi contra. Su actualización de estado, que ya estaba acumulando comentarios comprensivos, la retrataba como una madre desesperada, abandonada por una hija ingrata que estaba acaparando una fortuna familiar mientras ella enfrentaba la indigencia. Pueden creer que Olivia no ayudará a su propia madre, escribió. Después de todo lo que sacrifiqué, criándola sola después de que su padre nos abandonó. Ahora tiene millones de mi padre y no dará ni un centavo a la mujer que le dio la vida. La flagrante reescritura de la historia, ella no me había criado, el abuelo lo había hecho, fue enfurecedora, pero el señor Abernathy había aconsejado no entrar en discusiones públicas.
Eso es exactamente lo que ella quiere, advirtió. La documentación, no la confrontación, es tu mejor defensa. Aún así, el daño estaba hecho. Los miembros de la familia tomaron partido, y la mayoría de los parientes lejanos aceptaron la versión de mi madre sin cuestionarla. El tío David llamó para disculparse por su participación inicial. Tu abuelo tenía razón en todo, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Debería haberme enfrentado a Karen hace años, pero era más fácil seguirle la corriente. Lo siento, Olivia. La tía Carol llegó a mi puerta 3 días después con una caja de viejas fotos familiares que había guardado separadas de las que mi madre podría haber accedido. Esto te pertenece, dijo. Arthur me las dio para que las guardara hace años, preocupado de que tu madre pudiera venderlas como hizo con tantos otros recuerdos familiares. Las fotos, mi abuela como una joven novia, el abuelo con su uniforme del ejército, mi madre como una niña inocente, proporcionaron un atisbo agridulce de una historia familiar que ahora se sentía fracturada irreparablemente. La esposa del tío David, Linda, llamó en secreto una noche. David no sabe que estoy llamando, confió, pero quería que supieras que te apoyamos completamente. Tu madre ha estado manipulando a la familia durante años, y ya era hora de que alguien se enfrentara a ella. La prima Sofía demostró ser mi aliada más firme, defendiéndome ferozmente en los chats grupales familiares y en las redes sociales. He visto cómo la tía Karen trató a Olivia durante toda nuestra vida, escribió en un intercambio particularmente acalorado. La única persona con derecho a esa herencia es la que realmente cuidó al abuelo Arthur hasta su último aliento, y esa es Olivia. A pesar de este apoyo, el costo emocional fue inmenso. Instalé un sistema de seguridad después de descubrir que mi madre había intentado entrar a la casa usando una llave vieja mientras yo estaba en el trabajo. El cerrajero que cambió todas las cerraduras pareció preocupado cuando le expliqué la situación. Los problemas familiares son los peores, dijo con simpatía. Mi hermana no me habló durante 5 años después de que falleció nuestra madre. El dinero hace cosas extrañas a la gente. El señor Abernathy envió una carta formal de cese y desistimiento tanto a mi madre como a sus abogados, describiendo las consecuencias legales del acoso continuo o los intentos de impugnar el testamento. Una semana después, llamó con noticias. La señora Evans se ha retirado como abogada de su madre, informó con satisfacción. Aparentemente, una vez que se dio cuenta de la situación completa, no se sintió cómoda procediendo. Eso es una victoria para nosotros. A los abogados de buena reputación no les gusta involucrarse en casos que podrían llevar a quejas éticas. Tomé medidas prácticas para protegerme financieramente, congelé mi crédito, moví mis cuentas a un banco diferente al que usaba mi madre y documenté cada interacción, por pequeña que fuera. La vigilancia constante era agotadora, pero necesaria. El sueño se volvió esquivo. Me despertaba sobresaltada con cada ruido, convencida de que mi madre o Rick se habían metido de alguna manera en la casa. La doctora Miller, la terapeuta que comencé a ver semanalmente, me diagnosticó ansiedad situacional y me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento. Lo que estás experimentando es esencialmente una respuesta traumática continua, explicó durante una sesión. Tu cerebro percibe una amenaza constante, lo cual es en realidad racional dadas las circunstancias, pero necesitamos crear espacios de seguridad para que te recuperes. Una de sus sugerencias fue considerar vender la casa del abuelo, mi casa ahora, y mudarme a algún lugar donde mi madre no pensara inmediatamente en buscar. La idea era dolorosa, la casa contenía tantos recuerdos del abuelo. Pero después de que mi madre apareció durante una jornada de puertas abiertas que estaba organizando para vender algunas de las herramientas del taller del abuelo, creando una escena que requirió intervención policial, la idea ganó atractivo. La oficial que respondió, una mujer de rostro amable llamada oficial Chen, tomó notas detalladas mientras yo explicaba la situación en curso. Has hecho todo bien con la orden de restricción y la documentación, me aseguró, pero a veces la distancia física es la mejor protección cuando alguien no respeta los límites. La confrontación final llegó inesperadamente, en la propia comisaría. Estaba allí presentando un informe adicional después de que mi madre había dejado mensajes de voz amenazantes a pesar de la orden de restricción. Cuando salía del edificio, ella estaba esperando en el estacionamiento. ¿Estás contenta ahora?, exigió, manteniéndose lo suficientemente lejos como para evitar violar los requisitos de distancia de la orden de restricción. Has puesto a toda la familia en mi contra, has robado lo que debería haber sido mío y ahora estás tratando de que me arresten.
No dije nada, buscando mis llaves mientras la mantenía en mi visión periférica. Te estoy dando una última oportunidad, continuó, alzando la voz. Comparte la herencia como deberías haberlo hecho desde el principio, y perdonaré todas estas tonterías. De lo contrario, ya no eres mi hija. El ultimátum, destinado a devastarme, en cambio, me trajo una extraña sensación de claridad. Mirando a la mujer enojada ante mí, me di cuenta de que había estado de luto por la madre que deseaba tener, no por la que realmente existía. Adiós, Karen, dije con calma, usando su primer nombre por primera vez en mi vida. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Mientras me alejaba conduciendo, vislumbré su expresión atónita en mi espejo retrovisor. Fue la última vez que la vería en casi 2 años. 6 meses después de la confrontación en la comisaría, estaba de pie en la sala vacía de mi nuevo condominio, viendo la luz de la mañana entrar a raudales por las ventanas del piso al techo. El espacio no se parecía en nada a la acogedora y ligeramente desordenada casa del abuelo. Era moderno, seguro y, lo más importante, mi madre no tenía idea de dónde encontrarme. Había vendido la casa familiar a una joven pareja que esperaba su primer hijo. El esposo era contratista, apreció la sólida artesanía y prometió preservar el carácter mientras actualizaba los sistemas. Se sintió bien, de alguna manera, que otra familia llenara esas habitaciones con nuevos recuerdos. Las ganancias de la venta, combinadas con algunos de los fondos de inversión, me permitieron dar un pago inicial sustancial para este condominio de 2 habitaciones en un edificio seguro, con estacionamiento subterráneo y portero. Doné la mayoría de los muebles del abuelo a organizaciones de veteranos, pero conservé piezas especiales, su sillón de lectura, el escritorio de roble donde me enseñó contabilidad y la colcha hecha a mano que mi abuela había creado y que había cubierto su cama durante toda mi infancia. La seguridad profesional no fue mi única motivación para mudarme. También había decidido iniciar mi propia práctica de contabilidad, enfocándome en pequeñas empresas y contratistas como el abuelo. La segunda habitación se convirtió en mi oficina en casa, con su escritorio como pieza central. Walker Financial Services se lanzó con 5 clientes, antiguos socios comerciales del abuelo que confiaron lo suficiente en su juicio como para darle una oportunidad a su nieta. Sus recomendaciones trajeron a otros y, en cuestión de meses, estaba lo suficientemente ocupada como para considerar contratar a un asistente. Para honrar la memoria del abuelo de una manera más pública, establecí la beca Arthur Walker para la educación técnica, proporcionando fondos para estudiantes que siguieran carreras en la construcción y oficios calificados. La primera beneficiaria fue una madre soltera que estudiaba electricidad, quien me recordó la determinación que el abuelo siempre había admirado. La doctora Miller continuó ayudándome a procesar el trauma de la traición de mi madre y el complicado duelo por perder tanto a mi abuelo como cualquier ilusión de una relación saludable con mi madre. El duelo no se trata solo de la muerte, explicó durante una sesión particularmente difícil. Se trata de la pérdida de lo que podría haber sido, los futuros que imaginamos y que ahora nunca podrán suceder. Lloré por la madre que nunca realmente tuve, la que podría haberme protegido y nutrido en lugar de verme como un medio para obtener ganancias financieras. Ese duelo fue necesario antes de que pudiera comenzar la verdadera curación. Isabella siguió siendo mi apoyo constante, apareciendo con comida para llevar las noches en que el trabajo con los clientes me mantenía hasta tarde insistiendo en días de diversión obligatorios cuando sentía que estaba trabajando demasiado. Su perspectiva, como alguien que había visto deteriorarse mi relación con mi madre durante años, ayudó a validar mi decisión de mantener la distancia. Le diste tantas oportunidades, me recordó Isabella una noche mientras comíamos comida tailandesa. En algún momento, protegerte no es egoísta, es supervivencia. Una nueva relación también entró inesperadamente en mi vida. Ethan, un ingeniero civil que había consultado en uno de los proyectos de mis clientes, me invitó a tomar un café después de nuestra tercera reunión profesional. Su inteligencia tranquila y su genuino interés en mis pensamientos, en lugar de mis circunstancias, fue refrescantemente diferente a relaciones anteriores. Cuando finalmente le conté sobre mi situación familiar después de varias semanas de salir, su respuesta fue simple pero profunda: gracias por confiarme esa historia. Explica tu fortaleza. Con Ethan, comencé a explorar pasatiempos que el abuelo siempre había fomentado, pero para los que nunca había encontrado tiempo. La fotografía se convirtió en una pasión particular, con viajes de fin de semana para capturar los impresionantes paisajes de Oregón. El abuelo había sido un fotógrafo aficionado, y usar su vieja cámara Nikon me conectó con él de una manera nueva.
Visitamos lugares que el abuelo siempre había hablado de ver pero nunca alcanzó, los bosques de secuoyas del norte de California, la escarpada costa de Washington, las colinas pintadas del este de Oregón. Llevé su sombrero de pesca en estos viajes, a veces colocándolo en las fotos como un reconocimiento silencioso de su continua presencia en mi vida. Mi padre, que había seguido siendo una figura distante incluso después del fallecimiento del abuelo, se comunicó inesperadamente después de ver el anuncio de la beca en un boletín de la industria. Nuestra primera llamada telefónica fue incómoda, años de ausencia creando un abismo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo salvar. Debería haber estado allí, admitió, por ti y por Arthur. Él fue un mejor padre para ti de lo que yo nunca fui. Las conversaciones posteriores revelaron aspectos de la relación de mis padres que nunca había entendido. Mi padre describió la adicción al juego de mi madre, incluso durante su matrimonio, como había ocultado deudas, manipulado a familiares y amigos, y finalmente había hecho imposible la crianza compartida con su comportamiento errático y sus demandas. Pensé que irme era la única forma de escapar, explicó. No me di cuenta hasta mucho después de que te había abandonado a la misma situación. Para entonces, Arthur dejó en claro que estabas mejor con él que saltando entre hogares. Esta nueva perspectiva no excusaba su ausencia, pero me ayudó a entender que no fue un simple egoísmo lo que había impulsado sus decisiones. Comenzamos a construir una relación cautelosa, reuniéndonos para almorzar cuando su trabajo lo traía a la costa oeste, compartiendo llamadas telefónicas ocasionales. La tía Carol y yo desarrollamos un vínculo más cercano del que jamás habíamos tenido durante la vida del abuelo. Me invitaba a cenar los domingos, me presentó a su club de lectura y compartió historias sobre los años de juventud del abuelo que nunca había escuchado. No siempre fue el hombre sabio y paciente que conociste, me dijo una noche mientras mirábamos fotografías antiguas. Después de que tu abuela murió, estuvo perdido durante casi 2 años, enojado con el mundo, bebiendo demasiado, alejando a todos. Entonces, un día, Karen te dejó para un fin de semana y simplemente no regresó durante casi un mes. Algo sobre tenerte allí, necesitándolo, lo trajo de vuelta a sí mismo. Las vacaciones de invierno, siempre la época favorita del año del abuelo, presentaron un desafío. Temía la casa vacía, la ausencia de su tradición de hacer ponche de huevo casero y contar historias cada vez más adornadas de navidades pasadas. En lugar de pasar el tiempo sola, organicé una reunión para lo que Isabella llamó mi familia elegida, amigos, clientes que se habían convertido en amigos, Ethan, la tía Carol, el tío David y Linda, y primos, incluida Sofía. Compartimos recuerdos del abuelo, y usé sus tarjetas de recetas para recrear su famoso costillar de primera y pudding de Yorkshire, solo quemando ligeramente este último. Mientras levantábamos las copas en un brindis por los seres queridos ausentes, sentí una calidez que no tenía nada que ver con la chimenea crepitante. El abuelo me había enseñado que la familia era más sobre acciones que sobre sangre, y las personas que me rodeaban lo habían demostrado repetidamente. En enero, casi 18 meses después de nuestro último encuentro, recibí una carta sin remitente. La caligrafía fue instantáneamente reconocible, la de mi madre. Durante días, la dejé sin abrir en el mostrador de mi cocina, la ansiedad aumentando cada vez que pasaba junto a ella. Ethan se ofreció a leerla primero, pero esto era algo que necesitaba enfrentar yo misma. La carta tenía matasellos de Arizona y estaba escrita en papel de carta de un centro de rehabilitación. Mi madre explicaba que había tocado fondo después de nuestra última confrontación, despilfarrando en el juego la herencia de $50,000 y acumulando deudas peligrosas. Después de lo que llamó una llamada de atención, que luego supe que fue un arresto por robo, había ingresado en tratamiento por adicción al juego y alcoholismo. No espero perdón, escribió. Probablemente no lo merezco. Pero lo siento, de verdad lo siento, por todo lo que he hecho para lastimarte. El programa requiere hacer enmiendas donde sea posible, aunque entiendo si no quieres tener nada que ver conmigo. La doctora Miller me ayudó a procesar mis sentimientos contradictorios sobre la carta. No necesitas tomar ninguna decisión de inmediato, aconsejó. Tu respuesta, o la elección de no responder, debe servir a tu curación, no a su necesidad de absolución. Esperé un mes antes de enviar una breve respuesta, reconociendo su tratamiento y deseándole lo mejor, pero estableciendo límites claros sobre mi disposición a volver a interactuar. Fue el comienzo de una relación muy cautelosa, muy distante, llevada a cabo enteramente a través de cartas ocasionales. El aniversario de la muerte del abuelo trajo una peregrinación a su tumba con flores, lirios, sus favoritos.
Me senté en el suelo frío, contándole sobre el negocio, la beca, Ethan y todos los demás acontecimientos en una vida que finalmente estaba prosperando en lugar de solo sobrevivir. Cuando me iba, el encargado del cementerio se acercó con un paquete. ¿Es usted Olivia?, preguntó. Cuando asentí, explicó, un hombre dejó esto hace unos 10 años con instrucciones de dárselo a una Olivia Walker si alguna vez visitaba esta parcela después de su entierro. Dijo que vendrías eventualmente. El paquete contenía el diario del abuelo del año posterior a la muerte de mi abuela, el periodo que la tía Carol había descrito como el más oscuro. Sus entradas narraban su dolor, confusión y eventual redención al cuidar de una nieta pequeña que necesitaba estabilidad. La entrada final decía, Olivia se durmió esta noche mientras le leía. Mirando su carita, me di cuenta de que Eleanor la envió para salvarme, no al revés. Pase lo que pase en mi vida a partir de este momento, esa niña es mi verdadero legado, no el negocio, no el dinero, sino el amor que hemos construido juntos. Apreté el diario contra mi pecho, las lágrimas fluyendo libremente, pero sin el escozor del dolor. Esto era otra cosa, gratitud, conexión y la certeza de que las mejores partes de él continuaban a través de mí. 2 años después de la confrontación en casa de la tía Carol, Walker Financial Services se había convertido en una firma respetada con 4 empleados y una lista de clientes que se había duplicado trimestralmente. El espacio de oficinas que había alquilado en el centro presentaba paredes de ladrillo, pisos de madera y grandes ventanales, una mezcla de artesanía tradicional y función moderna que se sentía como un tributo a los valores del abuelo. Mi transformación personal había sido igualmente significativa. La joven tímida y reacia al conflicto, que una vez temió la desaprobación de su madre, se había convertido en alguien que establecía límites con confianza, confiaba en su juicio y construía una vida alineada con sus valores en lugar de las expectativas de los demás. El negocio me permitió honrar el legado del abuelo de manera práctica. Nos especializamos en ayudar a pequeñas empresas de construcción y profesionales de oficios calificados a administrar sus finanzas, ofreciendo tarifas de escala móvil para nuevas empresas fundadas por mujeres y minorías, grupos que el abuelo siempre había apoyado en una industria que no siempre los había acogido. La beca Arthur Walker se había expandido para apoyar a 5 estudiantes anualmente, y visitaba regularmente escuelas de oficios para hablar sobre educación financiera para propietarios de pequeñas empresas. Ver a jóvenes seguir carreras similares a las de mi abuelo con entusiasmo y orgullo era profundamente satisfactorio. Mi relación con mi madre había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Después de completar su programa de rehabilitación, se había quedado en Arizona, encontrando trabajo como asistente administrativa en una comunidad de personas mayores. Nuestra comunicación, antes limitada a cartas ocasionales, había incluido gradualmente llamadas telefónicas en cumpleaños y festividades importantes. No había pretensión de una reconciliación completa o un regreso a la cercanía convencional madre-hija, demasiado daño había ocurrido para eso. En cambio, habíamos establecido una relación cuidadosa basada en límites claros y expectativas limitadas. No soy la madre que merecías, reconoció durante una llamada telefónica. No puedo cambiar el pasado, pero estoy tratando de ser alguien que al menos no empeore tu presente. Fue quizás la declaración más honesta que me había hecho jamás, y la aprecié más que las declaraciones de amor maternal que habían resultado huecas durante toda mi infancia. Cuando preguntó si podía visitar Portland, sugerí reunirnos en un restaurante en lugar de en mi casa, un límite que respetó sin quejas, otra señal de cambio genuino. Nuestro almuerzo fue incómodo pero civilizado, la conversación navegando cuidadosamente alrededor de temas delicados como el dinero o el testamento del abuelo. Antes de irse, me entregó una pequeña caja. Encontré esto en una casa de empeños en Phoenix, explicó. Lo reconocí de inmediato. Dentro estaba la pulsera de perlas de mi abuela, una de las piezas que mi madre había vendido años antes por dinero para jugar. El esfuerzo por encontrarla y recomprarla, aunque un gesto pequeño en comparación con el daño causado, representó una enmienda más significativa que grandes disculpas o promesas. La tía Carol se había convertido gradualmente en la figura materna que siempre había necesitado, nuestras cenas de domingo evolucionando hacia un ritual apreciado. Recientemente había comenzado a salir con un profesor jubilado de buen corazón que la trataba con el respeto que merecía, y ver su felicidad me producía alegría. Tu abuelo estaría muy orgulloso de cómo has manejado todo, me dijo una noche mientras lavábamos los platos una al lado de la otra, no solo el éxito empresarial, sino la forma en que has mantenido tu compasión mientras te protegías. El tío David y yo habíamos desarrollado una relación cómoda,
construida en gran parte alrededor de recuerdos del abuelo y la apreciación por la cerveza artesanal. Se había convertido en un aliado inesperado en la preservación de la historia familiar, digitalizando fotos antiguas y grabando historias familiares para las generaciones futuras. Ethan se había convertido en mi compañero en todos los sentidos, mudándose al condominio después de un año de salir. Su enfoque pragmático de los problemas equilibraba mi tendencia ocasional a la ansiedad, mientras que mi inteligencia emocional lo ayudaba a navegar complicadas dinámicas familiares propias. Cuando me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana de fotografía a la costa, usando el lugar de pesca del abuelo como telón de fondo, el momento se sintió bendecido por una presencia que no podía ver pero que sentía profundamente. Mi anillo de compromiso no era un diamante tradicional, sino un zafiro engastado en la banda de oro de mi abuela, otra pieza familiar que la tía Carol había protegido de la desesperación financiera de mi madre años antes. La prima Sofía, que me había apoyado durante todo el drama de la herencia, fue la primera persona a la que llamé con la noticia. Su emoción solo fue moderada por su inmediata demanda de ser dama de honor, un papel ya prometido a Isabella, aunque Sofía aceptó gentilmente el compromiso de ser mi persona de honor en su lugar. Planeamos una boda pequeña en el lago Trillium, donde el abuelo me había enseñado a pescar y donde Ethan y yo habíamos pasado innumerables fines de semana fotografiando los reflejos del amanecer en el agua. Las tradicionales padre-hija se ajustaron, el tío David me llevaría al altar, y planeé un tributo especial al abuelo, incluyendo su sombrero de pesca y su cita favorita de Hemingway en la ceremonia. La herencia que había causado tanto conflicto se había convertido en una base para el bien, en lugar de una fuente de división. Más allá del programa de becas, había establecido el hábito de donar anónimamente a causas que el abuelo había apoyado, organizaciones de veteranos, programas de alfabetización e iniciativas de capacitación vocacional. También había ayudado a la prima Sofía a escapar de una presión familiar similar cuando recibió una modesta herencia de su abuela paterna. Mi experiencia me había enseñado a reconocer las señales de advertencia de la explotación financiera, y la conecté con el señor Abernathy antes de que su padre, mi tío por parte de madre, pudiera manipularla para que compartiera lo que legítimamente le pertenecía. Mi vida había encontrado un equilibrio que alguna vez pareció imposible. Los ataques de pánico que me habían atormentado después de la confrontación se habían desvanecido con el tiempo y la terapia. Todavía mantenía una cuidadosa privacidad sobre mi dirección y finanzas en lo que respectaba a mi madre, pero ya no saltaba con golpes inesperados ni filtraba cada llamada. En una brillante mañana de primavera, muy parecida al día en que falleció el abuelo, me senté en mi oficina en casa, mirando los planes de expansión del negocio. Su foto me observaba desde un marco simple en el escritorio, su expresión seria pero con un atisbo de sonrisa en sus ojos que aquellos que lo amaban siempre reconocían. A su lado estaba el diario que había dejado con el encargado del cementerio, un recordatorio tangible de que el amor sobrevive tanto a la vida como a la traición. A menudo releía entradas cuando enfrentaba decisiones difíciles, encontrando su sabiduría aún relevante años después. La herencia nunca se había tratado del dinero, había sido la lección final del abuelo sobre mantenerse firme, valorarse a uno mismo y reconocer que, a veces, la elección más amorosa no es la más fácil. Al negarme a entregar lo que él me había confiado, había honrado su legado mucho más de lo que lo habría hecho entregándolo para apaciguar a alguien que había demostrado repetidamente no ser digno de confianza. Ethan llamó suavemente a la puerta de la oficina, interrumpiendo mi ensoñación. Tu consulta de las 9 está aquí, me recordó con una sonrisa, la empresa de plomería de padre e hijo. Asentí, reuniendo mis notas y echando un último vistazo a la foto del abuelo. A veces, casi podía oírlo reírse con satisfacción de cómo habían resultado las cosas, no solo el éxito empresarial o la seguridad financiera, sino la fortaleza que descubrí dentro de mí cuando me llevaron al límite. Esa fortaleza siempre había estado allí, plantada y nutrida por un hombre que vio potencial donde otros solo veían una carga. La herencia simplemente había sido el catalizador para su surgimiento. Mientras entraba en la sala de conferencias para saludar a mis nuevos clientes, llevaba ese conocimiento conmigo, un legado mucho más valioso que cualquier suma de dinero. ¿A qué presiones familiares has tenido que resistirte por tu propio bienestar? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con seres queridos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. No olviden dar me gusta y suscribirse para más contenido sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas, y compartan este vídeo con alguien que podría necesitar ánimo para mantenerse firme en situaciones difíciles. Gracias por ver, y recuerden, a veces el mayor acto de amor es proteger lo que otros te han confiado, incluso cuando es difícil.